esta sesión al doctor Jorge Morales Magui, quien es maestro en etnoetología por la Universidad Veracruzana y ha hecho el doctorado en biología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es académico de tiempo completo en el Instituto de Neuroetología de la Universidad Veracruzana, de donde actualmente es el director. Ha impartido diferentes experiencias educativas de licenciatura y posgrado, como etología, ecología del comportamiento, ecología de poblaciones y ética en la investigación, entre otras. Ha publicado cerca de 40 artículos científicos y 500 capítulos de libros, 15 capítulos de libros sobre aspectos de historia natural, distribución, ecología y comportamiento de vertebrados silvestres. Ha dirigido 75 tesis de grado y posgrado, ha coordinado 14 proyectos con financiamiento externo en fondos de diversas dependencias e instituciones del gobierno y privadas. Cultiva la línea de generación y aplicación del conocimiento, ecología y comportamiento de vertebrados silvestres. Es miembro activo del Iguana Specialist Group, de la IUCN y del Consejo Consultivo Estatal de Espacios Naturales Protegidos. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y cuenta con el perfil PROTEC. Es coordinador del Cuerpo Académico Consolidado de Neuroetología. Pues tenemos el gusto de tenerlo ahora con la plática Ecología y Comportamiento de Tortugas Marinas. Le damos la bienvenida al doctor y los dejo con él. Muchas gracias, doctor. Bueno, buenos días. Muchas gracias a los organizadores. Para mí es un gusto regresar. Yo egresé de aquí en el doctorado de la Facultad de Ciencias y para mí es un gusto regresar después de tanto tiempo. Veo muchas cosas cambiadas, cosas nuevas que yo no conocía, entonces me perdí, de hecho, hace rato buscando el laboratorio de vertebrados, pero lo veo todo mucho mejor, más bonito, más amplio. Este auditorio yo no lo conocía tampoco, entonces creo que es bueno para nosotros. Entonces, voy a darles una charla que de un proyecto, es base de un proyecto que tuve en financiamiento por el CONACYT, perdón, ando un poco ronco, y después fue que sacamos varios estudios de ecología y comportamiento. Algunos de estos vengo a presentarlos aquí para que ustedes vean qué es lo que estamos haciendo en la Universidad Veracruzana con tortugas. Y bueno, por supuesto hay varios estudiantes o muchos estudiantes. Seguramente puede ser de su interés para hacer tesis, ¿no?, de grado, de posgrado. Entonces para mí en particular va a ser muy importante que lo conozcan, que sepan lo que estamos haciendo. Quiero al final presentar un poco quiero presentar lo que es el posgrado que tenemos en neuroetología. Es un posgrado consolidado que tenemos en el instituto y también es una buena oportunidad, una oferta también para los estudiantes. Entonces, voy a comenzar, no sé cuánto tiempo me voy a llevar, ya ahorita le estaba yo preguntando, si ven que me estoy extendiendo, igual me cortan y no pasa nada. Voy a hacer diferentes cortes, son trabajos que hemos estado realizando en las costas de Veracruz con las tortugas marinas. Voy a estar, yo creo que por abajo. Cuando hablamos de tortugas marinas, mucha gente piensa que podemos generalizar tortugas marinas, ¿no? Decimos, pues las tortugas marinas, cuando en realidad la variación en las tortugas marinas es muy, muy grande, ¿no? O sea, tenemos, esto es solamente para Veracruz, donde tenemos 5 especies que arriban a las playas del estado. Hemos trabajado básicamente en el estado de Veracruz, aunque hemos trabajado también en la península de Yucatán. Voy a presentarles algo que hemos hecho allá con la tortuga lora, pero en particular lo que vengo a presentarles es lo que hemos estado trabajando en las costas del estado. Estas son las especies que llegan. Esta es la más grande, todo el mundo la conocemos, la tortuga lora. Esta es la más chica, la tortuga lora.
Esta es muy abundante en las costas de Veracruz, en las costas del Golfo. Estas llegan muy bien a las costas del Golfo, pero en poblaciones muy reducidas. Y esta, la tortuga verde, también llega en grandes poblaciones. Esta es esporádica sus llegadas a las costas del estado. No es muy común encontrarla por allá. Entonces, los estudios básicamente los estamos realizando con estas dos. Con la tortuga lora y con la tortuga verde. Son las dos especies más abundantes en las costas del estado. Por supuesto, cuando hablamos de tortugas, y siendo marinas, las tortugas marinas son quizá de los reptiles más carismáticos que existen, ¿no? Es muy difícil que una persona le haga gestos a una tortuga, ¿no? Pueden hacerle gestos a una serpiente, a unas lagartijas, a las ranas, pero cuando hablamos de tortugas quizás sean del grupo de reptiles los más carismáticos, entonces siempre llama mucho la atención y hemos tenido como apoyo, como voluntarios, no solamente biólogos, hemos tenido cantidad de áreas dentro de carreras, desde administradores, nutriólogos, físicos, contadores que van a apoyar, porque para ellos ir a ver tortugas, medir huevos, medir nidos, estar en contacto con las grandes y las pequeñas tortugas, para ellos es una experiencia muy buena. Entonces, nosotros tenemos gente de todas las carreras que van a apoyar los trabajos de investigación que nosotros hacemos. Por supuesto, hay un montón de campamentos tortugueros en el estado, ¿no? Y los campamentos tortugueros generalmente se dedican a proteger los nidos, algunos los llevan a sitios de resguardo y otros los dejan in situ para esperar el nacimiento de tortugas. Simplemente hay un monitoreo de protección, pero hay muchos campamentos en el estado y de esos campamentos son los que nos han apoyado a nosotros para llegar y realizar los trabajos de investigación, algunos de los cuales les vamos a presentar aquí. Por supuesto, cuando hablamos también de tortugas marinas, pues para nosotros estamos hablando de dos sitios, ¿no? Estamos hablando de la zona marítima y estamos hablando de la zona costera, de la playa. Y casi todos los trabajos que existen de tortugas marinas, pues están hechos en tierra, ¿no? La mayoría de los trabajos están hechos en tierra porque es la oportunidad que tenemos de ver de cerca, colectar, ver los huevos, ver las crías, ver las hembras en la playa. Entonces, la mayoría de los trabajos que se hacen, no solamente nosotros, la mayoría de los trabajos que se hacen en México son con individuos en playa. Sin embargo, por supuesto, esto es un tema muy importante. Hay mucho más desconocimiento de lo que pasa en el mar, de lo que pasa en tierra, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos aquí, aunque estamos ya, por supuesto, incursionando a este sitio también. Y si trabajamos aquí, lo que trabajamos son crías o hembras. Trabajar con machos realmente está complicado. Entonces, todos los trabajos que presentamos son regularmente con hembras o con crías. Los machos solamente los vemos cercanos a la costa cuando están apareando y fuera de eso se aparean, se van y ya es muy difícil tratar de encontrarlos. Entonces, los trabajos se realizan básicamente a este nivel. Les decía que para hablar de tortugas marinas no estamos hablando de generalizar que todo pasa igual en las tortugas y decimos esto pasa en las tortugas marinas y en realidad eso no es cierto. La diferencia entre unas y otras es muy grande, no solamente en tamaño, ¿no? Sino en hábitos y en hábitat. Entonces, hablando exclusivamente de la zona terrestre, cuando salen las tortugas y llegan a anidar, cuando salen las tortugas y llegan a anidar, desde ahí comienza una diferenciación conductual en las tortugas, ¿no? Por ejemplo, cuando llega una tortuga laúd, estas salen un poco del mar y anidan en el primer tercio de la playa, ¿no? Ahí anidan las tortugas laúd. Las tortugas lora, golfina y la caguama anidan inmediatamente pasando el límite inicial de la playa, antes de que inicien las grandes dunas, empiezan a anidar ellas, ¿no? Son tortugas, esta anida de día y estas de noche, pero después del primer tercio. Y ya las tortugas más grandes, eliminando las tortugas más grandes después, la verde y la carey, son las que anidan en la zona de dunas, la que todo el mundo cuando llegamos a la playa vemos y empezamos a caminar en la playa, cuando empieza a haber vegetación, arbustos y demás, es cuando ya podemos encontrar los nidos de estas dos especies, ¿no? Por supuesto, estas diferencias en los sitios de anidación están relacionadas con el sustrato, la temperatura, humedad, la distancia de la línea de la madera, la pendiente también tiene mucho que ver. Muchas de estas tortugas no llegan a sobrepasar estas pendientes, entonces por eso anidan en esta zona. Por supuesto, la experiencia de la tortuga también tiene mucho que ver. Las tortugas jóvenes llegan también
a una parte solamente de esta playa, anidan y se regresan inmediatamente. El tamaño de la tortuga, que está relacionado con la edad y el estado de salud también, ¿no? Las tortugas, la mayoría de las tortugas marinas tienen migraciones muy grandes, ¿no? La tortuga lora en particular tiene migraciones realmente cortas comparada con el resto, pero la mayoría de las tortugas para llegar a anidar hacen migraciones de varios cientos de kilómetros. Por lo tanto, para poder establecer estos recorridos tan largos requieren un buen estado de salud, ¿no? Entonces, imagínense, después de esos grandes recorridos, lo que tienen que hacer es llegar aquí a la playa, llegan con un nivel de agotamiento muy grande, con un nivel de estrés alto, llegan con, por supuesto, antes se preparan para esas grandes migraciones, pero también su estado de salud tiene mucho que ver con que lleguen aquí, lleguen acá o lleguen hasta acá, ¿no? ¿Qué es lo que puede afectar esto? Pues sí, el estado de salud, malformaciones, eso puede provocar que si anidan mal, si anidan en sitios equivocados, si la selección del sitio de anidación no es el adecuado, puede provocar que los críos, la incubación, la puesta de huevos, resulten dañados, ¿no? en ese periodo de una mal selección del sitio de anidación. Entonces lo que tenemos son malformaciones, un periodo de incubación diferencial, un desarrollo embrionario y una supervivencia también diferente que puede ser afectada por esto, el tamaño de las crías puede verse afectado también, e inclusive la proporción de sexo. Ustedes saben que las tortugas tienen una particularidad, que el sexo depende de la temperatura. Entonces, cuando la temperatura es muy variable, las condiciones de proporción de sexos son quizás 50-50, 40-60, etc. Pero si las temperaturas son muy altas, puede haber un sesgo a tener solamente hembras, ¿no? Entonces, es muy importante que las condiciones de los sitios de anidación sean las adecuadas. Entonces, yo les decía que no voy a hablar de todas las tortugas, ahorita voy a hablar básicamente de 2 especies, que lo que hemos estado trabajando, son las más abundantes, las encontramos en todas las costas del estado, sobre todo la tortuga verde, que es esta primera, y la tortuga verde es la más estudiada, no solamente en México, sino en todo el mundo, porque es una especie realmente cosmopolita, ¿no? Se encuentra en todos los mares, Pacífico, en el Golfo, en el Caribe, en el Mediterráneo, en todos lados está la tortuga verde. Es una tortuga grande, es la segunda más grande, entonces está en todos lados, es la que todo el mundo conoce realmente. Y la otra es la tortuga lora, esta sí tiene una distribución restringida, está en el Golfo, todo el Golfo, llega acá a la Florida y se extiende un poco para esta parte. Entonces, ese es su ámbito, cuando sus migraciones son muy pocas, ¿no? Son muy cortas, y en la tortuga verde pues pueden ser migraciones muy grandes, ¿no? Entonces, realmente el esfuerzo que puede tener una hembra verde, una hembra lora, cuando llegan a anidar, sí es muy, muy diferente, ¿no? Y el desgaste es muy diferente. Estas son las 2 especies que anidan en las costas del estado y son las que vamos a tratar en los siguientes diapositivas que les voy a mostrar. Las diferencias entre esas 2 especies también son muy marcadas, por supuesto, ya no solamente en el tamaño, no solamente en el sitio de anidación, también en la forma de anidar. La tortuga verde hace una profundidad de nido de 50 centímetros o más, pone entre 81 y 150 huevos, y la tortuga lora anida muy superficialmente, anida de día, esta anida de noche, esta anida de día, tiene una profundidad de nido corta y tiene entre 44 y 185 huevos, que bueno, en promedio a veces son similares. La diferencia principal radica en dos cosas. Uno, que esta es diurna. Esta anida en el día, es pequeña, y el otro punto importante es que es carnívora, ¿no? Se alimenta de medusas y invertebrados. Mientras que esta, la tortuga verde, es nocturna, anida de noche, difícilmente la pueden encontrar en el crepuscular, son muy grandes, miden más de 1 metro de longitud de carapacho, son muy pesadas, es muy difícil realmente estimar su peso, pero además son herbívoras y se alimentan de algas y pastos marinos. Entonces, esas diferencias son realmente grandes cuando nosotros empezamos a hacer queremos hacer estudios comparativos, porque en realidad no es lo mismo los efectos sobre un animal carnívoro que sobre un herbívoro, los efectos de un animal diurno sobre un animal nocturno, ¿no? El tamaño de un animal con respecto al otro. Entonces hay grandes diferencias, entonces por eso no deberíamos de generalizar cuando hablamos de tortugas marinas. Decimos, ¿qué tortuga? ¿No? Tenemos que decir inicialmente. Bueno, estos son los sitios que nosotros, bueno, es el sitio realmente de que nosotros trabajamos.
La elipse verde lo que muestra es la distribución en el estado de la tortuga verde. ¿No? Es una especie realmente distribuida en todo el estado. Como les dije, tiene una distribución inclusive más hacia el sur, pero aquí nosotros la tenemos estimada en esta zona. Y la tortuga verde, la tortuga lora está en esta elipse. Básicamente, aunque hay algunas anidaciones en la zona sur, en realidad las mayores poblaciones de tortuga lora están en esta zona y hacia arriba en Tampico, en Tamaulipas. Son las grandes poblaciones de tortuga lora. Entonces, la tortuga lora está básicamente distribuida en la zona norte del Golfo de México, ¿no? Zona norte de Veracruz, toda la parte de Tampico y hasta Florida. Mientras que la tortuga verde realmente está distribuida en todos lados, ¿no? Incluyendo el sur del estado, ¿no? La tortuga verde está en todos lados, ya vemos que es una especie cosmopolita. Bueno, en esa distribución de las dos especies, uno de los puntos importantes, como yo les decía, hay diferencias en las zonas de anidación de las especies. Y sabemos que cuando una especie está acostumbrada a anidar en un sitio determinado de la playa y no lo hace es porque hay un problema, ¿no? Puede haber un problema de salud, un problema de estrés, un problema de tamaño, un problema de experiencia, etc. Puede haber dificultades en un individuo que no anida en los sitios donde regularmente debería anidar. Entonces, esto primero que les muestro aquí es un estudio dentro de estas zonas norte. Como les digo, los estudios principales son en la zona norte del estado. Sí tenemos trabajos en la zona sur, pero en la zona norte tenemos la posibilidad de comparar y de tener las dos especies en un periodo simultáneo, digamos, ¿no? Entonces eso nos permite estudiar las dos especies en esa zona. Les decía que si vemos, se dice que algunas especies de tortuga tienen periodos muy grandes de deposición de huevos y otros periodos cortos de deposición de huevos. Es decir, hay una temporada muy buena y una temporada muy mala para algunas especies. Entonces, aquí nosotros comenzamos a estudiar la tortuga verde en 3 años consecutivos para saber el número de nidos que se podían encontrar en esta playa, que es la playa del Raudal. La playa del Raudal tiene un campamento que es de gobierno del estado por un programa que seguramente ustedes conocen que se llama el Tortugón, ¿sí? que empresas como Televisa, TV Azteca y demás hicieron una colecta para recoger fondos para el programa de Tortugón. Le tocó al gobierno del estado, a su campamento en particular, tener esos beneficios. Y entonces en esta estación del Raudal hay una estación, un campamento, que es una estación, y la estación tiene una forma de una tortuga. Si ustedes lo ven de arriba, la infraestructura es una tortuga, que no se ha terminado porque el dinero del tortugo no alcanzó para cubrir todo. Tiene nada más parte del carapacho, tiene la cabeza y tiene una pata y media, creo. Pero si ustedes la ven de arriba, parece, ¿no? Entonces están esperando nuevos apoyos para poder establecer esto completo. Pero el lugar es bonito, es amplio, las instalaciones son buenas. El gobierno del estado pues recibió sus recursos, hay vigilancia, hay también problemas porque es una zona del Golfo donde llegan muchas embarcaciones en la noche, digamos piratas, ¿no? Embarcaciones que no saben por qué están ahí. Y entonces es un problema pues no quiero decir de narcos, pero sí, ¿no? Llega mucha gente ahí, un problema de fuerte y la gente la gente que está trabajando ahí con las tortugas ya conoce a la gente que llega ahí, desembarcan lanchas pequeñas y todo, pero parece ser que no hay ningún problema con la gente que trabaja con las tortugas, ¿no? Puede haber problema para otro tipo de personas. Sin embargo, la playa, como ustedes ven aquí, es una playa muy bonita, es muy grande, la arena es semigruesa y se pueden marcar perfectamente 3 zonas de anidación, la zona A, la zona B y la zona C. Eso es lo que les decía yo, esta es la zona de dunas donde está la vegetación, esta es la zona intermareal y esta es la zona de la marea, ¿no? Entonces, generalmente las tortugas verdes deben anidar en este sitio y si se fijan en los datos, en realidad esta es la zona que más ocupan para anidar.
Pero sin embargo hay un porcentaje muy alto de nidos que están en esta zona, ¿no? Y muy pocos que llegan a esta zona. Estos nidos que llegan a anidar en esta zona son los que los campamentos tortugueros sacan de ahí y los llevan a corrales, los llevan a incubadoras, porque están expuestos directamente a la depredación, al mal manejo, a las cuatrimotos, a la gente que pasa, a los perros, etc., ¿no? Entonces, estos nidos que llegan a anidar aquí son los que se llevan a los campamentos y algunos de estos también, ¿no? Estos son los nidos que se quedan in situ de manera regular. Esta tortuga anida desde junio hasta septiembre, ¿no? Vemos aquí realmente cuál es la producción de nidos en estos 3 años y en estos 4 meses. Si se fijan, la zona de junio y julio, digamos que es el boom de anidación de esta tortuga en el estado, ¿no? Es cuando llegan más tortugas, cuando tenemos además más turismo, ¿no? Y eso sí es un problema de afectación a las tortugas, el turismo, ¿no? Sin embargo, lo que vemos aquí es que en realidad no se presentó para esta especie significativamente una diferencia en las temporadas de anidación con el número de nidos, ¿no? Realmente la diferencia entre un año y otro no fue significativa. Entonces esta tortuga parece estar anidando de manera regular en la misma cantidad de huevos en esa playa del Raudal. Y esa playa del Raudal se dice, nosotros estuvimos estudiando ahí el número de nidos encontrados en el sitio, y lo que encontramos fue que en esta playa, estos datos son comparativos del número de nidos que encontramos en la playa del Raudal, que es la que está en rojo, con algunos de los sitios de anidación de la tortuga verde en varias partes del mundo. Perdón. Esta es la abundancia de nidos detectada por diferentes trabajos en diferentes sitios del mundo: Florida, el tortuguero en Costa Rica, algunas partes de México, como Yucatán, Campeche, y algunas zonas asiáticas, ¿no? Entonces, y también en Hawái. Si se fijan, la abundancia de nidos es muy, muy diferente en diferentes años. Estamos hablando de 2 a 3 años, similar a lo que nosotros hicimos. Estos son los kilómetros de playa recorridos. La playa del Raudal tiene 14 kilómetros aproximadamente. Y esto es el número de nidos por kilómetro. Si se fijan, en realidad la densidad de nidos que tenemos en la playa del Raudal es superior a la mayoría de los sitios de anidación de la tortuga verde, solamente superado, por supuesto, por Tortuguero en Costa Rica, que es, digamos que el oasis para las tortugas, ¿no? Tortuguero en Costa Rica, por eso está su nombre, que tiene la mayor producción de nidos por kilómetro, y la isla Ascensión, ¿no? Y en general los demás las densidades de nidos son muy bajas, aunque tengan una cantidad grande de observación de nidos, en realidad los kilómetros de playa también son muy grandes, entonces la densidad al final es poca. De tal manera que esto muestra que esa playa, particularmente del Raudal, que es muy amplia, parece ser muy segura, por lo menos contra los depredadores, ha tenido una densidad buena en los últimos años. Estamos hablando de estos son datos del 2005, 2006, 2007, pero hemos seguido colectando a lo largo de estos años y sigue siendo una playa, inclusive ha incrementado la producción de nidos en ese sitio. Entonces es una playa realmente importante y inclusive ha sido considerada como la segunda playa más importante del continente y seguramente la primera playa más importante para la tortuga verde en las costas de México. Un poco más arriba de este sitio, del Raudal, está en la zona de Tuxpan, y en esta zona de Tuxpan, que es toda esta playa, es cuando la tortuga verde, aquí en la playa del Raudal sí llega la tortuga lora, pero un poco más arriba es cuando llega ya la tortuga lora, digamos que en todo su esplendor, ¿no? Desde Tecolutla y la playa de Tuxpan es el sitio ideal de anidación de la tortuga lora. Y cuando nosotros analizamos de manera simultánea la posición de los nidos de la tortuga lora con respecto a la tortuga verde, que son los circulitos verdes, y la tortuga lora los triangulitos rojos,
vemos que en realidad, aunque anidan en épocas diferentes, hay un mes de traslape. Y en ese mes de traslape y en todos los siguientes meses, vemos realmente que hay una separación de las tortugas. No sé si han oído que, por ejemplo, en las grandes arribadas de las costas de Oaxaca, salen las miles de tortugas, llegan, depositan sus huevos en una playa corta, en las costas de Oaxaca, ponen sus huevos, se van, y luego salen otra arribada, unos días después, y esa segunda arribada lo que hacen es quitar todos los huevos de las tortugas que salieron antes, destruyen todos los nidos, y entonces ellas ponen sus nidos. Y eso pasa también en Tortuguero en Costa Rica, ¿no? Por eso en Tortuguero en Costa Rica y en algunas otras playas de Costa Rica, el gobierno decidió darle la oportunidad a los pobladores de que esa primera arribada puedan ellos recoger los nidos, los huevos, y consumirlos o venderlos o lo que sea, ¿no? Porque esa primera arribada generalmente se pierde. En playas cortas, generalmente esas arribadas se pierden. Y entonces el gobierno de Costa Rica decidió, bueno, pues pobladores vayan, recojan los nidos. Por eso hay algunas fotos circulando por ahí, no sé si ustedes alguna vez las vieron, de gente cargando costales de huevos en una playa y de repente aparecía, vean lo que está pasando en las playas de Tecolutla, vean lo que está pasando en las playas de Tuxpan, el gobernador debe haber, entonces mandan esas fotos. En realidad son fotos de playas de Costa Rica que tienen permitido recoger huevos para su consumo, ¿no? Porque esa primera arribada se pierde. Nosotros no tenemos arribadas de esa naturaleza, de miles de tortugas, no existe en Veracruz, ¿no? Eso existe solamente en las costas del Pacífico. Pero nosotros no tenemos eso. Llegan muchas tortugas, sí, pero llegan en tiempos diferentes. Entonces no tenemos esas arribadas, llegan lo que más podemos tener, a lo mejor son 25 o 30 tortugas viéndolas simultáneamente de loras y quizá unas 60 viéndolas de verde. Pero difícilmente vemos más que eso. Donde llegamos a ver 100 en una semana es realmente excepcional, ¿no? Pero pues, si ustedes van a Oaxaca, yo estuve en el Escobilla hace 3 meses, pues una arribada de, no sé, miles, ¿no? No puedes caminar en una playa. Es muy diferente, es impresionante. Entonces, aquí no tenemos eso. Y entonces, pero allá las tortugas, como lo estoy contando, las tortugas de segunda arribada destruyen los nidos de la primera arribada. Aquí, en este caso, salen primero las loras y depositan sus huevos. Cuando llegan las verdes, que son tortugas mucho más grandes, el doble del tamaño de una tortuga lora casi, lo que hacen es, no ocupan estos espacios de anidación de la lora, lo que hacen es irse más hacia abajo, pues, con algunas partes, ¿no? Pero en realidad lo que hacen es irse fuera de los nidos, los sitios de anidación de la tortuga lora, por lo cual los sitios de anidación de la tortuga lora sí se vuelven todavía más amplios. La tortuga lora realmente tiene una densidad poblacional muy grande en esos sitios, ¿no? Y eso es importante para esos sitios de anidación comunal de las dos especies. Sin embargo, en la tortuga lora, esta anidación es diferencial, ¿no? Entonces, nosotros hemos estudiado varias playas en esta zona norte, centro-norte y zona centro, y cuando estamos estudiando y empezamos a medir huevos y tortugas, y hacemos todo esto, en realidad nos damos cuenta que sí hay diferencias en las tortugas que llegan a las 3 playas. Y esas diferencias pueden ser muy, muy grandes, ¿no? Estas son 3 playas, esta es Villamar en Tuxpan, en la parte más norte. Esto es Tecolutla, que es una zona turística muy grande. Si quieren ir a liberar tortugas aquí, les cobran creo que 400 pesos o 500 pesos para liberar tortugas en esta zona. Pueden acampar, pueden tener un trailer park, pero si quieren ir, cooperan aquí. Es la zona más importante de anidación de tortuga lora. Son miles de tortugas. Ellos liberan, en una liberación de tortugas pueden liberar 3,000 crías, por ejemplo, ¿no? Entonces es una zona muy grande de anidación. Tecolutla, que es la parte centro-norte del estado. Y esta zona de Santander es una playa muy pequeña, pero que tiene una importante anidación de tortugas lora, y está en la zona centro, digamos. Es la zona más céntrica de anidación de tortuga lora. Bueno, cuando comparamos las medidas morfométricas de las hembras en estos 3 sitios, nos damos cuenta que las tortugas del norte, de la playa Villamar en particular, tienen tamaños mucho más pequeños, significativamente más pequeños que las tortugas que llegan a Tecolutla y Santander. Y esto, pues sí es de notarse, ¿no? Esta zona de Villamar, que es una zona de Tuxpan, es muy cerca de Poza Rica.
En Veracruz, ustedes saben, es un estado petrolero, ¿no? Como Tabasco también. Y esta zona del norte del estado hay un montón hay refinerías, hay una plataforma cercana, hay mucha actividad petrolera en ese sitio, ¿no? Entonces, Pemex, por supuesto, financia proyectos para poder saber qué es lo que está pasando, obligatoriamente, por supuesto, ¿no? Pero sí financia proyectos para saber qué está pasando con las potenciales contaminación, ¿no? de estas actividades petroleras con las zonas de playa en esos sitios. Y nosotros cuando vimos esto pensamos que a lo mejor pudiera estar relacionado estos tamaños cortos, ¿no? de las tortugas, o los huevos cortos también, porque pasa también con los huevos. Los huevos de las playas no solamente las hembras son más pequeñas, los huevos son más pequeños. Los huevos de Santander, aunque son tortugas grandes, los huevos son pequeños. Y los huevos y en Tecolutla, les digo, no solamente son tortugas grandes, sino huevos grandes, ¿no? Entonces parece ser que esta playa no tiene mucho problema, pero Villamar parece tener un problema respecto a los fenotipos, ¿no? de las tortugas, ¿no? Tortugas chiquitas con huevos chiquitos. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de ver y de tratar de estudiar bajo esta perspectiva de qué es lo que puede estar pasando o estar influyendo, no solamente las partes petroleras, hay una actividad, por supuesto, no hay mucha actividad turística, que eso es lo importante. La actividad turística es más en la zona de Tecolutla, muchísima actividad turística, pero no hay una actividad petrolera. Y Santander ni una cosa ni otra, ¿no? Ni tiene mucho turismo, ni tiene tampoco mucha actividad, no tiene actividad petrolera, de hecho. Perdón. Entonces, lo que hicimos fue, en principio, hacer un análisis de muestras de sangre para hacer un análisis de salud, químico de las hembras y ver qué es lo que estaba pasando. Obviamente es una tabla muy grande que no necesitan ver todas, así que si no quieren. Lo importante es ver aquí qué es lo que está pasando en donde están las diferencias significativas, ¿no? Y lo más importante que es de notar son que las diferencias principales están en esto que todos como humanos a veces nos espanta, ¿no? Que son triglicéridos y colesterol, que cuando nos hablan de eso ya estamos sufriendo, pero en realidad, en general, todos son necesarios, ¿no? Simplemente hay que ver qué es lo que está pasando con ellos. Entonces, si se fijan, a nivel de triglicéridos, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? La playa Villamar de las tortugas chiquitas, vean los números, ¿no? 181 miligramos por decilitros. ¿Qué tenemos con Tecolutla? 357. ¿Y qué tenemos con Santander? 117. En realidad, el porcentaje, la cantidad, la concentración de triglicéridos es muchísimo más elevada y significativamente más elevada que en las otras dos playas, ¿sí? Entonces, ese es un primer punto. ¿Qué pasa con los triglicéridos, no? Si nos vamos para abajo, vemos el colesterol, ¿no? El colesterol de alta densidad, de muy alta densidad, tenemos aquí también, alto en Tecolutla y bajo en Santander y Villamar. El otro colesterol de baja densidad también, el que llamamos colesterol malo, ¿no? Tenemos también muy baja densidad en Tecolutla y alta en Santander. Entonces eso ya nos empieza a dar algunas ideas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos colesterol y triglicéridos ahí diferentes en las tres playas, ¿no? Y entonces empezamos a ver con qué se relaciona este tipo de cosas, ¿no? Entonces uno es con grasa, con energía, con huevos también, ¿no? En realidad estén relacionados con el tamaño de los huevos, pueden estar relacionados también la parte de triglicéridos y colesterol, ¿no? Y la otra que vemos acá son el nitrógeno ureico y la urea, que también están mayor en nitrógeno ureico en Tecolutla, bueno, muy similar a esto, pero mucho mayor todavía en Villamar, y la creatinina también es similar esta no es la urea, y ¿qué era el otro? El nitrógeno ureico. La urea y el nitrógeno ureico son significativos, el resto no son valores diferentes, pero estos valores sí son diferentes también, ¿no? Entonces, estamos hablando aquí que hay un problema también que puede haber de hígado dentro de estos animales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de eso es que sí hay una diferencia en el tamaño de los huevos, hay una diferencia en el tamaño de las tortugas y que eso puede estar relacionado con algún problema
de captación de energías a través de los triglicéridos. Las tortugas cuando vienen del mar, en esos grandes viajes que hacen de kilómetros, requieren forzosamente de una masa energética mayor, ¿sí? Entonces llegan a la playa, deben de estar cargadas, bueno, desde antes de salir, y con ese viaje deben de estar cargadas bien para poder llegar con mucha energía en ese viaje, y muchas llegan por supuesto a la playa con una cantidad importante de grasa, ¿no? Y esos dos niveles nos muestra eso, que sobre todo en triglicéridos, que las tortugas de tecolutras tienen una gran cantidad de triglicéridos, ¿no? A diferencia de las otras. Entonces eso puede estar relacionado también por qué el tamaño de los huevos, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando nos vamos a ver particularmente los parámetros hematológicos, particularmente de la playa Villamar, que es la que decíamos que es la que tiene tortugas chiquitas y tiene huevos pequeños y que tiene triglicéridos bajos, tiene colesterol malo alto, tiene colesterol bueno o bajo, tiene urea y creatinina alta, entonces decimos, algo está pasando en las hembras de la playa Villamar. Y hicimos el análisis de parámetros de hemoglobina, hematocrito, plaquetas, eritrocitos, leucocitos, y en esta playa, y vemos que en realidad es posible, aunque es difícil diagnosticar algo con las tortugas marinas con valores hemáticos, porque no tenemos valores de referencia muy grandes, mucha gente compara valores de referencia con otras especies de tortugas, y como les dije al principio, no es lo mismo Chana que Juana, ¿no? Entonces tenemos que estar realmente con cuidado para decir que los valores son menores o mayores que otras especies que no son del mismo tamaño, que no comen lo mismo, que no viajan lo mismo, etc., ¿no? Y la otra importante, que muchos de los valores que se tienen de referencia en las tortugas marinas, algunos son basados en Estados Unidos y otros en Costa Rica, y muchos están basados en hembras en mar abierto. Y es diferente, ¿no? Esos valores pueden ser muy diferentes, porque estamos hablando de hembras alimentándose en zonas de arrecifes, hembras establecidas o reproduciéndose, y no tiene nada que ver con esas hembras que viajan grandes distancias para depositar los huevos. Entonces, todos esos parámetros tenemos que considerar cuando nosotros hacemos esas relaciones, ¿no? De los parámetros hematológicos con estas condiciones de las tortugas. Entonces, no hay muchos valores de referencia. Por lo tanto, eso nos permite o nos limita para poder explicar qué es lo que está pasando en realidad con estas tortugas. Sin embargo, estos valores que vemos aquí con otra tortuga carnívora también, porque esas son tortugas carnívoras, vemos que en realidad son valores similares, estos encontrados en la playa Villamar, a tortugas careta expuestas a hidrocarburos, y a tortugas queloniamidas, que son verdes, que esas sí son herbívoras, que son debilitadas por fibropapilomas. Estas tortugas también se encontraron valores similares de hematocrito y de hemoglobina, y en ese sentido se decidió que estas tortugas eran anémicas, ¿sí? Entonces podríamos pensar, si lo comparamos con esto, que podríamos estar teniendo en la playa Villamar tortugas anémicas. Pero hay que tomarlo con precaución, como les digo, por estas diferencias en las condiciones de alimento, de hábitos y demás. Entonces, bueno, pero aún así nos da una idea de qué es lo que está pasando. En realidad es un punto rojo las tortugas de la playa Villamar, del norte del estado. Entonces, bueno, no es por el estado de salud. Vamos a ver ahora qué pasa con esto que les decía, con la parte de los hidrocarburos, pero sobre todo y metales pesados, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea ahora de ver y analizar qué es lo que estaba pasando con esas tortugas de la parte norte, con lo que está pasando con metales pesados. Y hablar de metales pesados, por supuesto, bueno, lo hicimos con las dos especies, con la carnívora y con la herbívora, pues tenemos que pensar cómo una tortuga puede almacenar o contener, meter a su cuerpo los metales pesados. De manera natural los metales pesados están, ¿no? Y todos necesitamos de metales pesados en nuestro cuerpo, por lo menos de casi todos los metales. Y las tortugas no son la excepción, ¿no? Todos requieren de metales que pueden obtener de la alimentación, inclusive de tomar el agua de las piedras, etc. Entonces, la manera de adquirir metales pesados hay que tomarla con consideración, pero lo que sí sabemos es que hay una situación petrolera muy fuerte en el norte del estado de Veracruz. Y otra cosa importante es también, queríamos ver, que eso es el punto importante, queríamos ver si una tortuga con metales pesados podía transmitir
esos metales a sus crías, porque finalmente recuerden que estamos hablando de huevos pequeños en muchos casos. Entonces queremos ver si existía esa transferencia materna de los metales pesados, ¿no? Entonces lo que hicimos para este primer estudio que les voy a platicar aquí es la colecta de huevos, y lo que íbamos a hacer el análisis de metales pesados eran huevos, que hicimos por espectrofotometría de absorción atómica, la identificación de metales en los huevos. Por supuesto, con permisos es un problema, los permisos para Semarnat. Ahora ya podemos obtener permisos de casi todo, para tortugas marinas, pero inicialmente era un problema tener acceso a una N mayor, un número de huevos, un número de crías, un número de hembras, a obtener sangre, etc. Realmente la protección hacia las tortugas, todas están consideradas en peligro de extinción, ¿no? Aunque no todas están en peligro de extinción, sí están consideradas en peligro de extinción. De hecho, si ustedes van a ver la IUCN, por ejemplo, una de las poblaciones de tortuga que no están en peligro de extinción, paradójicamente, es la tortuga laúd, que es la que casi no llega al estado, y resulta que la tortuga laúd en las zonas costeras del estado, esa población no está en peligro de extinción, ¿no? Entonces está extraño, no aparece en la IUCN así, pero bueno, porque hay poblaciones muy grandes de tortuga laúd en otros sitios, ¿no? Bueno, entonces ya ahora podemos tener permisos para tener más estudios que vamos a ver más adelante. Bueno, entonces para cuando empezamos a analizar los nidos, aquí les digo, los tamaños de muestra a veces son muy reducidos por los permisos, y en este caso nos dio chance de obtener análisis de 2 huevos por nido en 10 nidos, ¿no? Lo cual era una muestra buena, por lo menos para poder establecer qué es lo que está pasando con los metales pesados. Eso es lo que encontramos de metales pesados en las tortugas verde. Recuerden, tortugas verdes herbívoras, ¿sí? Para que lo tengan ahí presente. Nocturnas y herbívoras. Y estos son los metales pesados que encontramos. Fierro, plomo, níquel, cromo, paladio, platino y paladio. En realidad, solamente platino y paladio son metales que nunca habían sido registrados en las tortugas marinas, ¿no? En ningún sitio, ¿no? Todos los parámetros de metales pesados que existen en la evaluación de tortugas marinas en cualquier parte del mundo nunca habían encontrado platino y paladio. ¿Y esto qué tiene que ver, no? Platino y paladio, ¿qué tiene que ver? Sí están asociados muchos, no tanto a las cuestiones petroleras, están asociados muchos a las cuestiones de aguas negras y fertilizantes, ¿no? Y efectivamente, hay muchos organoclorados que existen en la zona de la zona norte del estado que son usados para el cultivo, ¿no? Entonces, sí existe una influencia directa sobre eso. Entonces, en estos 2 metales no se le puede echar mucho la culpa a Pemex, ¿no? Pero puede haber una opción, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros vemos los valores de todos los metales, son valores realmente bajos. Volvemos a lo mismo, también para metales pesados no tenemos un valor de referencia que nos pueda ayudar a establecer si esto es bueno o es malo, en tortugas marinas en particular, ¿sí? Tenemos valores de referencias de metales pesados para peces, porque le conviene al humano, porque los peces no los comemos. Para invertebrados, para cangrejos, también tenemos valores de metales pesados. Y sobre eso nos podemos comparar, y si comparamos con ellos, nos damos cuenta que pues, son bajos, ¿no? Entonces no estamos rebasando en los metales pesados de esta tortuga en los valores permisibles reportados en la norma oficial mexicana, ¿no? O sea, sí nos podemos comer una tortuga marina, digámoslo así, pero no sabemos si esos metales en esas concentraciones están afectando realmente la fisiología de las tortugas marinas, porque eso no te lo dice la normatividad, ¿no? La normatividad está hecha para decir que nos podemos o no nos podemos comer un pez, nos podemos o no nos podemos comer un cangrejo, pero no nos dice que si estas concentraciones pueden afectar realmente a los animales, ¿no? Sin embargo, esos fueron los metales que tenemos. Y por otro lado tenemos a la tortuga lora, que recuerden es la tortuga carnívora, ¿no? La que se alimenta de medusas, de todo esto. Y entonces la lista de metales pesados sí es mayor, ¿no? Aquí ya tenemos, aparte del fierro, plomo, níquel, cobalto, cobre, tenemos magnesio, zinc, aluminio, tenemos mercurio, cromo, cadmio y arsénico, ¿no? Entonces decimos, órale, ¿no? Tenemos dos metales que ya eran de ver, que son el arsénico, el mercurio. Ya habíamos reportado plomo, concentraciones bajas,
Estos tres, digamos que son los temores de los metales pesados: plomo, mercurio y arsénico, ¿no? Cuando encontramos eso, decimos, oh, espérame, hay que echarle ojo, lupa a todo esto, ¿no? Y entonces encontramos estos ya en la tortuga lora. La mayoría de metales son más metales, y entonces vimos, ok, arsénico y mercurio, ¿qué pasa con estos, no? Todos estos son diferentes a lo que encontramos en la tortuga verde, ¿se fijan? Entonces, si podemos pensar un poco y nos vamos a las cadenas tróficas, vemos que los animales carnívoros tienen mayor posibilidad de ir acumulando, ¿sí?, las concentraciones de metales que están consumiendo los individuos más bajos. La tortuga verde consume hierbas, pero esta consume los animales que están consumiendo las hierbas o que están consumiendo el otro. Por lo tanto, hay una bioacumulación, ¿sí? Y si tenemos una bioacumulación, estamos pensando que a lo mejor por eso estamos encontrando mayor cantidad de metales, ¿no? Y estamos hablando, recuerden, de huevos. Estos huevos, ¿sí? No estamos hablando de tortugas todavía, estamos hablando de lo que estamos encontrando en los huevos de tortugas marinas. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Nosotros quisimos relacionar esto que encontramos en los huevos, porque una vez que sacamos de estos 10 nidos, encontramos los huevos y separamos esos 2 huevos, también medimos el éxito de eclosión de esos nidos, para saber si había una relación entre la cantidad de metales pesados que estábamos encontrando y la concentración con el tamaño de la nidada y el éxito de eclosión. Y realmente, en ese sentido, no encontramos una relación directa, ¿no? Es decir, ninguno de los metales pesados estuvo relacionado con el éxito de eclosión. Este éxito de eclosión en realidad fue bajo, ¿no? Estamos hablando de que la unidad media es de 39 y de Lepidoqueles de 29. En realidad es un éxito muy bajo en general, ¿no? Pero no encontramos una relación directa. Por lo tanto, no podemos definir. Y además, otra vez, todos los metales pesados que encontramos estaban por abajo de los valores límites permisibles, ¿no? Entonces, no pasa nada, los podemos comer las tortugas, ¿no? Entonces, pero sí nos quedó la duda qué es lo que estaba pasando más a fondo con el mercurio y el arsénico. Desafortunadamente, no tuvimos la oportunidad. Quisimos medir mercurio, arsénico y plomo, sobre todo arsénico y mercurio. Sin embargo, no nos fue posible medir el arsénico porque no teníamos en ese momento la lámpara para medirla, y entonces solamente pudimos medir mercurio, ¿no? Entonces hicimos el análisis de mercurio para saber si realmente existía esa bioacumulación y magnificación. Lo hicimos en la tortuga lora, que es la carnívora, y quisimos ver ahora sí, pero midiendo no solamente los huevos, quisimos medir el plasma de las tortugas y medimos también huevos. Y entonces medimos en 2 playas, la playa bonita, la chida, que es Tecolutla, y la playa del centro, que no tenía metales pesados, bueno, no tenía actividad petrolera, para ver si había ahí una diferencia ahora en el mercurio. La verdad, no encontramos diferencias significativas. Ninguna de las variables, medimos las tortugas, todas sus medidas, para ver si tenían las aletas más cortas, las aletas más largas, el plastrón, la cabeza, el tamaño de las patas, etc. Medimos todo lo medible y la verdad no encontramos ninguna relación en diferencias y relación con la concentración de mercurio. Lo único que encontramos diferencia fue en el diámetro de los huevos, ¿no? Pero en realidad es una variable poco significativa que tiene que ver con la cantidad de mercurio encontrada. Lo que sí encontramos fue una relación en Santander del mercurio encontrado en plasma con el mercurio encontrado en huevos. En realidad sí había una relación directa, ¿no? Casi la misma concentración de la tortuga en el plasma era la misma concentración de los huevos, lo cual implica que sí hay una digamos, herencia, ¿no? Hay una transmisión de lo que está pasando en el plasma de las tortugas, lo que tienen las tortugas con lo que está poniendo en los huevos, ¿no? Eso sí es visible con esta correlación que encontramos. Entonces, no se encontró diferencia en las concentraciones de los sitios, pero sí encontramos esta relación, ¿no? Sí podemos decir que en realidad
lo que encontremos en los huevos sí es una representación de lo que podemos encontrar en el plasma de las tortugas, ¿no? De las hembras. Entonces, bueno, pues tampoco encontramos, o pues no lo pudimos echar la culpa a lo que estaba pasando con los metales pesados, con el mercurio, y entonces nos pusimos a ver qué es lo que estaba pasando en el nido, ¿no? Porque de repente veíamos que sí había aguas negras, ¿no? Hay restaurantes, la gente tiene sus casas, algunas casas ahí, y a lo mejor no encontramos metales pesados o hidrocarburos, pero sí podemos ver qué es lo que estaba pasando. Entonces medimos, porque empezamos a encontrar con esos porcentajes, si recuerdan el porcentaje bajo de eclosión y el porcentaje bajo en las dos playas, lo que sí encontramos fueron muchos nidos con crías con malformaciones, con ausencia de ojos, deformidades, extremidades, diferencias en tamaño y pesos. Entonces, lo que hicimos fue hacer un análisis químico de agentes infecciosos y lo que encontramos fue, para los que saben de parásitos, Candida albicans, estafilococos y Escherichia coli, ¿no? Que están realmente relacionados con esos desechos de aguas negras, ¿no? Sobre todo cuando encontramos Escherichia coli, en el 100% de los nidos tenían Escherichia coli. Y eso sí puede estar afectando realmente a lo que pasa en el desarrollo embrionario, ¿no? Es una bacteria directamente relacionada con las heces fecales, ¿no? Bueno, las heces, perdón. Entonces sí puede haber ahí una relación directa con eso, y eso sí puede tener a lo mejor mayor afectación de lo que pueden tener lo que conocemos como metales pesados, ¿no? Bueno, entonces ahí podemos tener un poquito más de idea de qué es lo que está pasando. Por supuesto, eso nos ha dado pie a determinar otros estudios, algunos que están en proceso. Y otro de los estudios que estuvimos haciendo fue en relación con los glucocorticoides. Y lo que quisimos saber es, cuando llegan esas tortugas de estas grandes migraciones, se salen del mar y entran a la tierra, seguramente en esos grandes viajes, tienen un nivel de estrés muy alto. Los niveles de glucocorticoides deben estar muy altos. Pero ¿qué pasa cuando salen de su ambiente? Si están altos en el ambiente, en su hábitat natural, que es el mar, ¿qué es lo que pasa cuando se enfrentan a ese cambio, cuando salen del mar y entran a la tierra, donde las tortugas realmente son indefensas, ¿no? Realmente salen a la tierra y entonces no saben qué va a pasar, o sea, se sienten débiles, se sienten no en un ambiente normal, ¿no? Entonces nosotros estábamos pensando que cuando una tortuga sale con un nivel de glucocorticoides, sí, que era alto seguramente por el viaje, pero pensábamos que una vez saliendo de la playa iba a incrementarse, ¿no? Sus niveles iban a incrementarse más porque estaban más expuestas, se enfrentaban, las loras por ejemplo, se enfrentaban al sol, ¿no? A la playa caliente, tenían que anidar, no solamente tenían que salir y caminar en la playa, tenían además que hacer un esfuerzo de anidación, tenían que poner sus huevos y tenían que retirarse. O sea, es un esfuerzo mayor, requiere un gasto energético extra, ¿no? De todo lo que habían pasado. Entonces lo que queríamos ver es cómo se relaciona realmente los niveles de corticosteroides con la distancia que podían recorrer las tortugas, pensando en que si no era el estado de salud lo que estaba infligiendo la tortuga cuando salía al mar, a lo mejor era ese estrés lo que le hacía o avanzar mucho o avanzar poco. O ustedes conocen que hay esfuerzos de anidación. Inicialmente se decía que cuando una tortuga sale y empieza a rascar y hace lo que parece un nido, pero no es el nido. Y luego se regresa, vuelve a ir a otro lado, hace otra vez que parece un nido, pero tampoco es nido. Y de repente hace un tercero o un cuarto, hasta que hace un nido verdadero y ahí pone los huevos, ¿no? Entonces hay dos hipótesis respecto a eso. Una es que eso lo hace la tortuga porque no encuentra el sitio adecuado, que era la primera, ¿no? No encuentra el sitio adecuado, el suelo está muy compacto, o hay mucha humedad, o hay poca insolación, o X, ¿no? La idea es que la tortuga no encuentra el sitio adecuado para hacer su nido y entonces busca una mejor opción. Esa es una hipótesis. La otra hipótesis es que no es así, sino que la tortuga hace esos diferentes esfuerzos como una estrategia antidepredatoria, ¿sí? Que lo que hace es hacer aquí, hacer acá, y entonces, pues, para los depredadores empiezan a ver y dicen cuál es el bueno, ¿no? Esas son las dos hipótesis que existen y todavía hasta la fecha no queda claro cuál de las dos es la cierta,
¿no? En algunos casos parece ser que sí hay muestras de que en realidad sí hay sitios de potenciales nidos hechos en lugares con arenas o cuando abajo hay troncos empalizadas, y entonces sí, efectivamente no pueden hacer un nido. Pero esos nidos son, digamos que a medias, ¿no? Y hay otros que dicen que en realidad sí puede ser una estrategia antidepredatoria y han visto que esos incrementa el número de esfuerzos cuando hay mayor cantidad de predadores. Entonces, como que hay, digamos que, ejemplos de ambas potencialidades de aprobar las dos hipótesis, ¿no? Bueno, nosotros lo que veíamos también eso en estas playas, veíamos que las tortugas salían, empezaban a hacer escarbadas, se regresaban, volvían a hacer otro, y entonces quisimos saber si eso les provocaba todavía mayor estrés, ¿no? Salen las tortugas, empiezan a anidar, y de repente no encuentran, vuelven a salir, entonces las tortugas empiezan a seguramente a estresarse más, sus niveles de corticosterones se iban a incrementar, es lo que nosotros estábamos pensando, ¿no? Entonces, hicimos el estudio, y encontramos estos datos, ¿no? De niveles de corticosterona, que son estos, las distancias recorridas, los niveles que van desde 3 nanogramos por mililitro hasta 7 en 14 tortugas que analizamos, una distancia recorrida de 33 en lo más que se recorrió, 33 metros, contra 12 metros que fue la menos distancia. Y los esfuerzos de anidación que variaron mucho, ¿no? Hubo desde 5, pues digo desde 6 hasta 1, ¿no? Digamos, ¿no? Esas fueron las tortugas que nosotros analizamos, que tuvimos la oportunidad de sacarlas, medirles y ver todos los recorridos que hacían. La verdad no encontramos ninguna relación aparente, inicial, pero lo que sí encontramos al final fue una relación inversa a lo que nosotros esperábamos. En realidad nosotros encontramos una relación negativa entre los niveles de corticosterona y los esfuerzos de anidación. Eso fue lo que encontramos. Es decir, las tortugas salen, tienen un nivel alto de glucocorticoides, empiezan a avanzar, empiezan a hacer sus esfuerzos de anidación, empiezan a correr y empiezan a bajar sus niveles de corticosteroides. Y entonces, ¿por qué pasa eso? ¿No? ¿Por qué puede pasar que estamos esperando al revés? Y en realidad, bueno, si no parece tan descabellada la idea cuando nosotros pensamos que el esfuerzo mayor que hicieron las tortugas fue realmente el viaje que hicieron por kilómetros en esa migración, ¿no? Y los niveles que llegan cuando llegan a la playa en realidad son niveles ya muy altos de glucocorticoides, y cuando llegan a la playa y salen a la playa y sobre todo cuando ya empiezan a buscar el sitio, en realidad a lo mejor el primer esfuerzo de anidación que hacen es, digamos que el punto, cuando ya encuentran el nido es cuando empiezan a bajar los niveles. El resto de los esfuerzos que hagan, en realidad ya no hay un nivel mayor de glucocorticoides, ya no puede llegar más. Lo que hace es empiezan a estabilizarse, ¿no? Seguramente empieza a incrementarse la glucosa, ¿sí? En poco nivel, porque todavía no comen, ¿sí? Pero los niveles de glucocorticoides empiezan a bajar. Y entonces, pues decimos, bueno, pues sí, parece ser que los esfuerzos de anidación que hacen, si eso es cierto, entonces la tortuga es más probable que esté haciendo esos esfuerzos de anidación, no porque no encuentre el sitio adecuado, sino que es más probable, porque si no encontrara el sitio adecuado, seguramente incrementarían más los niveles de glucocorticoides. Sino lo que está haciendo eso precisamente es una estrategia antidepredatoria, porque eso, digamos que es algo que ella está pensando, bueno, la selección natural la apoyó para que hiciera eso, está pensando en hacer esos sitios, ¿no? De anidación ficticios para eso. Y si tiene esa capacidad de hacer eso, estamos hablando de que entonces está estable y que simplemente los niveles de glucocorticoides lo están ayudando, como nos ayudan a todos nosotros cuando estamos estresados, que podemos resolver el examen con mayor facilidad, ¿no? Es lo que están haciendo ellas. Tienen los niveles altos, resuelven el problema y entonces empiezan a bajar ya, salen del agua y se van, ¿no? Entonces es lo que estamos interpretando nosotros con esta relación inversa de los esfuerzos de anidación con los niveles de glucocorticoides. Otra de las cosas que estamos haciendo es, en esos 27 campamentos tortugueros que existen en todas las playas del estado de Veracruz, si bien ya hay una normatividad que rige a todos los campamentos tortugueros, una normatividad mexicana,
En realidad, pues cuando van las autoridades, pues toda digamos que el teatro está montado. Y nos ha tocado muchas veces que la normatividad dice que todos los campamentos tortugueros deben de mantener los huevos in situ, ¿sí? O sea, que no los deben menear. Deben de estar ahí, nada más se marcan con un palito, una banderita y ahí se quedan. Eso es lo que dice la normatividad actual. Y que si alguno es quitado de ahí, porque están anidando en esta primera parte de la playa o la segunda parte, porque hay rascado de fauna, etcétera, por depredadores, entonces sí los pueden quitar, pero deben de llevarse a un corral, ¿sí? Hay unos corrales donde se tienen que hacer, se llevan los nidos, también se ponen sus banderitas y ahí se mantienen en semi in situ. Claro, es un sitio que no eligió la tortuga, eso deben estar conscientes, ¿no? No es un sitio elegido para la tortuga, es un sitio elegido por el que maneja el campamento para hacer ese nido. Lo hace similar, sí, el tamaño similar, la forma similar de una olla y ahí deposita los huevos. Pero no es un sitio elegido por la tortuga, obviamente, ¿no? Quizá puede estar en el mismo nivel, en la misma distancia, todo eso sí, pero eso es lo que dice la normatividad. Entonces, en general, todos los campamentos tienen su corralito. Todos los campamentos saben que una vez que nazcan las tortugas, inmediatamente, en la noche o muy temprano, tienen que salir las crías. Eso lo saben, ¿no? Sin embargo, lo que no saben, o sí saben las autoridades, pero se hacen bueyes, diría mi madre, es que hay autoridades, las mismas autoridades del gobierno municipal, del gobierno federal inclusive, pero del gobierno estatal, pues para ellos, como para mucha gente, llegar a un campamento tortuguero sin liberar tortugas, pues ¿a qué voy? ¿No? Y entonces lo que hacen los campamentos es, una vez que nacen las tortugas, con una llamada telefónica que dicen, oiga, voy a llevar a mi esposa, a mis hijos, ¿tienes tortugas? Ah, pues, nacen hoy o nacen mañana. Ah, bueno, yo voy en una semana. Entonces las guardan, las tortugas, no las liberan, las guardan, las mantienen ahí en unas tinitas y ya esperan a que llegue los invitados, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, pues como les dije, hay gente en campamentos como en Tecolutla, que es muy bonito el campamento, que cobran, ¿no? Entonces es un ingreso. Entonces lo publican, tienen su página web, entonces pueden entrar y dicen tanto, ahorita está mucha liberación todavía, y pagan 500 pesos, ¿no? Y para un gringo, pues nada, ¿no? Y entonces llegan camiones, muchos camiones, y ellos tienen ahí trailers de parks de muchos extranjeros que pagan por liberar tortugas, ¿no? Y entonces no pueden liberar las tortugas si no tienen a quién liberárselas, a quién cobrar. Entonces tienen que guardarlas también las tortugas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si de repente llegan las autoridades, esos están escondidos, tienes tu corral, sí, tienes tus banderitas, sí, tienes todo. Pero tienes también un guardadito, ¿no? Que eso es lo que hace para que empiecen a liberar cuando hay eventos de este tipo. Educativos, porque también hay colegios, por supuesto, hay eventos de políticos, ¿no? Y hay turismo, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que las tortugas, se sabe que las tortugas no tienen lo que llamamos un frenesí de cría o frenesí natatorio, que no es otra cosa que cuando la tortuga sale del nido, tiene ese frenesí que la tortuga empieza con movimiento y sale del nido y se empieza a mover y tiene toda esa energía rápida para llegar rápidamente del nido, que puede estar a 25 metros como vimos, y llegar rápidamente a la playa, ¿no? Y es lo que hace la tortuga. Si ustedes sacan la tortuga del nido y la llevan a un espacio, la tortuga está todo el tiempo en movimiento, todo el tiempo está en movimiento, y entonces empieza a desgastar, ¿no? Y entonces, eso sí puede ser un problema. Entonces dijimos, realmente, ¿qué tan problema puede ser? ¿No? Entonces, hay un estudio, no muchos, un estudio que muestra qué es lo que pasa con las tortugas cuando están en el mar, ¿no? Cuando ya son liberadas después de unos días de estar cautivas, si las pones en el mar, y se ha visto que en realidad sí hay una deficiencia en el nado de las tortugas cuando ya llegan al mar. Entonces, este frenesí natatorio lo que les ayuda a las tortugas es un periodo de hiperactividad, se dispersan rápido por las playas, se alejan rápido de la costa y evitan depredadores, ¿no? Entonces, esto lo hacen porque tienen un saco vitelino.
tiene una reserva, ¿no?, de todo esto, que es esto que está aquí. Muchos de los campamentos, antes de la normatividad, lo que hacían los campamentos era decir, no libero la tortuga hasta que no cierre este ombligo, que es lo que le llaman ellos, ¿no? Entonces, ¿por qué decían que esto atraía a los depredadores? Y si ellos liberaban a las crías, si las dejaban ir del nido y las liberaban inmediatamente, con esto abierto, ellos decían que eran presa de los depredadores. Y efectivamente lo es, porque ustedes agarran una tortuguita de esas y ven, es una abertura, ¿no? Es una apertura del plastrón, y en realidad la tortuga huele más, ¿no? Huele más de lo que podía oler si eso lo estuviera cerrado. Eso es cierto, si uno lo huele, imaginen un depredador, ¿no? Lo pueden ser. Pero finalmente es parte del porcentaje que tiene que morir de tortugas, ¿no? Porque no todas quedan así. Pero bueno, era un pretexto muy bueno para que los dueños de los campamentos no liberaran a todas las tortugas, ¿no? Sino mantuvieran a estas hasta que esto se cerraba, ¿no? Y entonces ya las podían liberar. Entonces las mantienen así, en tinas, ¿no? Hasta que el vitero ya quede cerrado. Pero así como el vitero se cierra, así el frenesí natatorio también se va perdiendo, ¿no? Y la energía la van gastando. Entonces lo que nosotros hicimos, y casi a petición de uno de los campamentos y de algunas de las autoridades locales, fue queríamos mostrar si realmente esa retención en cautiverio estaba disminuyendo la actividad de las tortugas cuando son liberadas, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue utilizar crías nacidas a 12 horas, 24 horas, 35 horas y 48 horas de nacidas. Las pusimos a dos distancias de la playa, a 5 metros y a 10 metros, tampoco nos fuimos mucho para allá. Y lo que medimos fue latencia al movimiento, tiempo de desplazamiento, distancia recorrida y la velocidad de desplazamiento. Eso es lo que hicimos de manera conductual para ver qué es lo que pasaba realmente con esas tortugas que eran retenidas en cautiverio. Y en principio lo que encontramos fue que hay una relación directa entre el peso de la tortuga y la velocidad. Es decir, pues como pesamos todas las tortugas, vimos que las tortugas más pesadas avanzaban más rápido, ¿no? Eran más grandes y eran más pesadas, pero avanzaban mucho más rápido. Entonces encontramos una relación del peso con la velocidad de desplazamiento. Que bueno, eso no importaba mucho porque finalmente nos mostraba qué es lo que pasaba con el tiempo de retención. Y nos vimos al tiempo de retención. Y entonces la velocidad de las crías liberadas a 5 y 10 metros de la línea de marea fue significativamente diferente entre los grupos, que esos son los grupos a 12, 24, 36 y 48. ¿No? Si se fijan, la velocidad de desplazamiento a 5 y a 10 metros de las tortugas liberadas a 12 horas es significativamente mayor que el resto de las horas. Es decir, las tortugas sí son veloces, pero cuando son liberadas a 12 horas. Después de 12 horas, aunque las liberen a 24, 36 y 48, en realidad no hay diferencia, ¿sí? Eso es cierto, pero sí hay un efecto si no las liberan de manera inmediata. No pusimos de manera inmediata aquí, pero también eso existe. Y porque dice la literatura que 12 horas después de nacida las tortugas tienen el mismo frenesí natatorio, eso sí está documentado. Entonces, por eso quisimos decir, dejamos el punto máximo, lo que estaba reportado. No quisimos hacerlo de manera inmediata porque podíamos tener ese sesgo que la gente nos dijera, no, pues es que también se acaban de nacer, déjalas un poquito. Entonces lo dejamos ese tiempo que dice la bibliografía que pueden mantener todavía el frenesí natatorio. Por eso estamos utilizando 12 horas. Pero si se fijan, hay una diferencia significativa en esto, tanto a 5 como a 10 metros. Entonces, en realidad sí hay un efecto de la retención de las crías sobre el desplazamiento. Y lo mismo, si las dejamos más entre 24 y 48 horas no pasa nada, ¿no? Es lo mismo, pero el principio sí hay una afectación. Entonces quiere decir, la velocidad de desplazamiento de las crías mantenidas en cautiverio por más de 12 horas sí tienen un efecto en su velocidad de desplazamiento. Por lo tanto, si somos estrictos, pueden tener una afectación mayor en el proceso de depredación, ¿no? Los cangrejos las pueden alcanzar más rápido, que es común, las gaviotas también las encuentran más rápido y demás, ¿no? Y no hicimos tampoco, por ejemplo, porque tampoco era ético, hacerlo en el día con la tortuga verde, pero, y ojo con esto, si alguna vez van a una liberación de tortugas en cualquier campamento,
que no las liberen en el día. Tienen que liberarlas o en la noche o en la madrugada, sin el sol en pleno. Y eso también lo hacen muchos campamentos, ¿no? Pero lo cual es un problema mayor. Y no es ético para hacerlo de manera experimental, por supuesto, pero sí es un problema también que existe todavía en los campamentos. Bueno, conductualmente también ustedes saben que existe, o lo que se ha denominado, el natal homing. Natal homing se le dice al comportamiento de las tortugas que nacen y regresan al mismo sitio donde nacieron. Entonces se dice que este comportamiento se da porque las tortugas tienen este sistema olfatorio que les permite recordar, ¿no?, lo que está pasando. Entonces, eso no ha sido probado, ¿no? No ha sido probado que realmente las tortugas estén recordando. Lo que sí es un hecho es que están regresando a los mismos sitios, ¿no? Y es muy probable que ese recordatorio olfativo esté básicamente, o la memoria olfativa esté básicamente al final, porque tendrían que recordar en la última fase, ya cuando ya salen a la arena, en ese momento se abre el despliegue de olores de lo que era la arena donde nacieron. Pero en todo su recorrido del mar, por supuesto, no existe eso, ¿no? En el recorrido del mar no pueden estar oliendo la playa que está allá. El recorrido del mar se hace a través de otros diferentes medios, que ya sabemos, ¿no?, que tiene que ver con, lo que tienen las tortugas para desplazarse a través del magnetismo, ¿no?, que es otra cosa. Pero a través de olores, en realidad no hay muchos estudios que muestren qué capacidad tienen las tortugas para identificar olores, y sobre todo para recordar olores. Entonces, si bien eso no es un trabajo concluyente, sí nos permite dar algunas ideas de qué es lo que está pasando. Lo que nosotros hicimos aquí fue hacer en este olfatómetro, poner las tortugas y poner en este circuito, esto es un olfatómetro conocido mucho por un olfatómetro de té, donde ponemos aquí arena de la playa donde nacieron y arena de otro sitio. Y fuimos experimentando con olores de diferentes arenas de albañil, ¿no?, de construcción, arena de otra playa, donde hay también tortugas de la misma especie, y arena de otra playa donde hay tortugas de otra especie o de la misma especie. Y entonces empezamos a experimentar y vamos a ver qué está pasando realmente con el olor de las tortugas. Solamente es un experimento conductual, ahora estamos tratando de ver qué es lo que está pasando realmente a nivel fisiológico y a nivel anatómico, pero eso no lo voy a hablar ahorita. Ahorita vamos a ver solamente la parte conductual, y entonces en la parte conductual, con este cortito experimento, lo que vimos es que en todos los casos, las crías de tortuga, aquí estamos hablando de la tortuga verde, cuando le pusimos la arena de su propio nido, no la prefirieron sobre arena de un nido de la otra especie, de la playa Villamar. Esta arena de esta especie la recogimos en época de anidación de la tortuga lora, cuando la arena estaba en su pleno, los olores de tortuga lora eran muy fuertes, y entonces pusimos esta arena. Y resulta que las crías de Chelonia midas pues prefirieron ir significativamente más hacia el olor de la playa de Villamar. Cuando le pusimos el olor de otra playa, también con una mayor proporción y densidad de tortugas, que es la playa del Raudal, que fue la de las que les hablé al principio, también las tortugas, estamos hablando de la playa de Santander, ¿no?, de las tortugas eclosionadas de la playa de Santander, la playa chiquita que les decía al principio. Y entonces estas tortugas también prefirieron ir más, significativamente más, hacia la arena de la playa del Raudal. Y cuando vimos con Lepidopteris kempi, que es la tortuga lora, también pasó lo mismo. Prefirieron ir a la playa del Raudal que a la arena de su propia playa. Entonces dijimos, pues parece como que aleatorio eso, o sea, ¿por qué está pasando esto, no? Y en realidad lo único que vimos, no lo traje aquí porque no encontré la diapositiva, y nosotros hicimos un análisis de identificación de olores para ver
qué es lo que estaban oliendo realmente las tortugas. En realidad las diferencias no son muchas, lo mismo huele una playa de lo que huele otra, ¿sí? Entonces, pues, digamos, tendría que ser aleatorio. Pero lo que sí encontramos es que la concentración de olor de las playas estas, sobre todo la del Raudal, la concentración de olor de la playa del Raudal era mayor, no significativamente mayor, pero sí era mayor, por lo menos una tendencia mayor, de lo que tiene la concentración de las playas donde nacieron las tortugas. Entonces, con estas, nosotros estamos sugiriendo que lo que está pasando es que las tortugas están prefiriendo la playa que huele a tortuga, o que huele más a tortuga, ¿no? Independientemente de qué tortuga sea, ¿no? Porque vimos que pueden ir a la otra especie, pueden ir a su misma especie, pero sí están yendo a lo que tiene un olor, una concentración mayor de olores de tortuga. Entre otras cosas más, porque las playas huelen a un montón de cosas, ¿no? Entonces es difícil realmente identificar, pero lo que vimos fue simplemente eso. No es concluyente, por supuesto, pero sí muestra conductualmente eso. Por eso hay que hacer muchísimos más experimentos para ver qué es lo que está pasando. Bueno, de lo último que estamos haciendo, ya casi para terminar, porque creo que ya me llevé un buen rato. De lo último que estamos haciendo, voy a pasar aquí nada más dos cosas más. Uno es esto. Seguramente ustedes conocen a Richard Bock, ¿no? Un gringo, investigador, tortuguero, especialista en tortugas, que estuvo trabajando en la UNAM mucho tiempo, en el Instituto de Biología, estuvo en la Estación de Biología de los Tuxtlas, y él ahora está en Brasil, en el Instituto de Pesquisas de Amazonia. Allá anda Richard. Y él un día se le ocurrió, leyó que las tortugas vocalizaban, y él y una de sus alumnas dijeron, pues a ver, vamos a grabarlas, ¿no? Las tortugas del Amazonas. Y grabaron las tortugas del Amazonas y encontraron que, pues sí, había muchos reportes como muy anecdóticos que las tortugas vocalizaban. Y él grabó las tortugas del Amazonas, que tienen unas también playas de arribazón muy grandes, similar a lo que hacen las tortugas marinas, pero en río, ¿no? Pues en el Amazonas. Pero son tortugas también muy grandes, que salen y depositan los huevos, igual se van, o aparentemente se iban. Y entonces, lo que pasa es que cuando empezaron a grabar, metieron hidrófonos en la tierra, en el agua, y encontraron que efectivamente había sonidos en las tortugas, ¿no? Y entonces encontraron, y a partir de ahí empezaron varios estudios más finos, no solamente de él, varios investigadores, que encontraron que en realidad parece ser que las tortugas, cuando salen del nido, sí hacen sonidos, ¿no? Tienen sonidos, y esos sonidos, se han atrevido a decir que con las hembras mantienen cerca de los sitios de anidación, y que las hembras también vocalizan, y que las crías cuando nacen siguen a las hembras de las tortugas, sus madres, para que las lleven a sitios más seguros. Entonces parece ser que no hay una solamente selección del sitio de anidación, sino que realmente sí están esperando que las tortugas nazcan para guiarlas, digamos, a un sitio más seguro. Entonces eso se está viendo ahora, ¿no? Entonces ellos también grabaron algunas tortugas marinas, la tortuga verde la grabaron en particular, y encontraron que también vocalizaban, y hay un par de notas por ahí que marcan esto, que las tortugas verdes con unos sonidos realmente extraños, cortos, pero sí encontraron que vocalizaban también las tortugas, y a partir de eso hay un montón de estudios, bueno, no antes, desde antes había, y ahora hay un montón de estudios que muestran que anatómicamente las tortugas tienen esa capacidad de vocalizar, ¿no? Y es a través de esto, eso es un corte de la laringe, y en el circuito de la laringe tienen unas cajas de resonancia, que son los cartílagos, ¿no? Eso es en Testudo marginata, que es una tortuga, no es marina, pero encuentran unas cajas de resonancia que en realidad sí las hacen a las tortugas vocalizar, ¿no? Tienen esa posibilidad. Y hasta ahorita, todas las especies de tortugas que se han registrado, no se sabe si todas las tortugas vocalizan, pero sí se sabe que todas las tortugas que se han monitoreado han vocalizado, por lo cual se está pensando que casi todas vocalizan, ¿no? Entonces, esto que voy a presentarles ahora es que hicimos en la península de Yucatán, en la playa Escacel, en Quintana Roo, ¿no? Y ahí trabajamos con la tortuga caguama, ¿no? Careta.
Trabajamos ya también con la lora, pero eso no los voy a presentar ahora porque todavía no tenemos muchos datos, pero de esta sí tenemos ya más datos. Y aquí lo que hicimos fue un trabajo experimental también, porque lo que se había registrado de manera regular era solamente meter el hidrófono en el agua donde estaban las tortugas o meter el hidrófono en el nido, ¿no? También porque se dice que las tortugas empiezan a vocalizar desde antes de nacer. Ya están vocalizando y cuando nacen empiezan a vocalizar más y ya cuando salen ya no vocalizan, pero simplemente empiezan a vocalizar antes de nacer. Y entonces lo que hicimos aquí en este experimento con las tortugas caguama fue mantener un hidrófono en los nidos, monitoreando que no se fueran a escapar las tortugas para poderlos registrar en el interior y fuera. E hicimos también una playa simulada, pusimos aquí arena, pusimos las tortugas, grabamos aquí adentro y luego dejamos las tortugas llegaran aquí, llegaran a esta mar simulado, y aquí en el interior de esto también grabamos qué es lo que pasaba con las tortugas con un hidrófono. Utilizamos un hidrófono con un amplificador y grabamos en una Tascam. Y lo que encontramos fue bien interesante, ¿no? Encontramos, sí, muchas vocalizaciones de tipo armónicas y no armónicas. Eso es lo que pasa en el nido. Encontramos muchas más vocalizaciones no armónicas, es decir, de sonidos simples, ¿no? Como un chillido, como un pío, rechinido, ¿no? Son de ese tipo de vocalizaciones no armónicas. Y en el agua encontramos muchísimas más vocalizaciones armónicas, ¿no? Parece que ser con las tortugas llegan al agua, empiezan a vocalizar mucho, ¿no? Y empiezan a cantar y a cantar y a cantar y empiezan a vocalizar muy armónicamente. Y ahorita vamos a ver con los sonogramas. Lo que no encontramos o no pudimos realmente medir fue en la zona de playa, lo que nosotros medimos de playa, porque se perdía, había mucha pérdida de sonido. Entonces, pero sí encontramos esto. Lo que encontramos en duración de los dos sitios no fue significativamente diferente entre esto y esto, pero sí hay diferencias, por supuesto, en la duración del nido con los armónicos y no armónicos, y en el agua con armónicos y no armónicos. Eso sí hay diferencias. Y lo vamos a ver más gráficamente aquí, ¿no? Esos son los espectrogramas de los 11 subtipos de vocalizaciones armónicas que encontramos en careta en la zona del nido. Esa es la forma en que vocalizan en el nido, ¿no? Son una especie de rechinidos, pero un poquito ya armónicos. Cuando vemos esta posibilidad ahí arriba, es que estamos viendo armónicos. Cuando hace esto y esto, es que estamos viendo armónicos. Y se van complejizando. Hay de todo tipo. Por ejemplo, ya es un armónico mayor, ¿sí? Tiene diferentes condiciones, ¿no? Tiene más amplitud, más línea base, etc., ¿no? Tiene muchas más condiciones. Eso es lo que está pasando en el nido. Estas son las vocalizaciones no armónicas. Si se fijan, son simples, son rechinidos, básicamente, ¿no? Son estos. Entonces, hay de muchos tipos, con diferente amplitud, ¿no? Por eso estamos separándolos diferentes, cada uno es diferente. Vean esto, ¿no? Es una cosa así. Esos son, digamos, lo que más podemos ver, ¿no? Más fácilmente identificar, pero estos son las zonas de calor, digamos, ¿no? Que es lo que realmente está pasando. Y en el agua es cuando ya se amplió todo y vemos realmente condiciones de vocalizaciones mucho más complejas, ¿no? Hay unas cosas ya que parecen cantos casi de pájaros, ¿no? En el agua sí hay un montón de vocalizaciones diferentes, ¿no? Y entonces realmente las tortugas sí pueden estar vocalizando más en el agua que lo que hacen en la tierra o en el nido. En la tierra no lo pudimos grabar, ¿no? Entonces, encontramos muchos tipos, hay que hacer un análisis todavía más profundo de esto. Se presentó mayor número de vocalizaciones en el agua que en el nido, por supuesto, y en la tierra, en la arena no lo pudimos grabar. Y una cosa importante es que encontramos que el número de vocalizaciones se relaciona con los días previos a la emergencia de las crías cuando hablamos del nido. No se oyen muchas grabaciones cuando empiezan cuando están dentro del nido, y unos días antes de nacer es cuando empiezan el proceso de vocalizaciones a crecer. Y entonces es cuando realmente pensamos que es cuando están como avisando que van a salir. Las tortugas, no sé si sepan, las tortugas marinas en particular, cuando nacen, no todos nacen al mismo tiempo. Salen del nido al mismo tiempo, pero no todas nacen al mismo tiempo. Hay tortugas que nacen y permanecen en el nido, ahí se quedan, esperando a que nazcan las demás. Cuando nacen las demás, entonces ya salen todas juntas.
ese proceso de vocalización previo al nacimiento parece ser que puede estar relacionado con ese proceso, ¿no? Una comunicación al interior del nido de las tortugas, y cuando ya nacieron todas, vámonos para afuera. Por supuesto, cuando hay las tortugas que están abajo impulsan a las de arriba, y siempre hay algunas que quedan hasta abajo y eso no pueden salir, y regularmente mueren, algunas de ellas, ¿no? Pero sí hay un proceso, y hay una relación que encontramos entre eso, ¿no? Un incremento en la vocalización en el nido previo al nacimiento de las tortugas. Como hay algunas tortugas que quedan abajo, entonces quisimos aprovecharlas. Siempre en todos los nidos hay un montón de tortugas muertas en el nido, ¿no? Que no pueden salir, son aplastadas, son muertas. Entonces ahora ya podemos pedirle a Semarnat que nos dé chance de utilizar esas tortugas, ¿no? Entonces ya nos dan permiso para eso. Y entonces lo que quisimos hacer ahora fue, que eso es lo último que les voy a presentar, es simplemente, es un proyecto que estamos llevando en curso, que es tratar de ver, bueno, no tratar de ver, de identificar anatómicamente cuál es el ojo de las tortugas. Hay una sola publicación buena, fuerte, de la descripción del ojo de las tortugas, ¿no? Pero como les dije, realmente las tortugas no es tortugas, ¿no? La descripción es del ojo de la tortuga laúd, está perfecto, ¿no? Pero no es lo mismo una tortuga laúd que una tortuga caguama, que una tortuga caray, una tortuga. Y más aún cuando vemos que hay actividad diferente, unas diurnas y unas nocturnas, por lo tanto las condiciones del ojo tendrían forzosamente, en principio, ser diferentes, hipotéticamente, ¿no? Hablamos de que los conos son los que ayudan, las células que ayudan a los organismos a ver con mayor precisión en el día, y los bastones son los que ayudan a ver con mayor precisión en la noche, ¿no? Por lo tanto, esperaríamos que las tortugas nocturnas tendrían mayor proporción de bastones y las tortugas diurnas mayor proporción de conos, o por lo menos esa era nuestra hipótesis. Entonces, bueno, es nuestra hipótesis, ¿no? Entonces estamos nosotros utilizando estas crías muertas y estamos realizando imágenes por densitometría en microscopio para tratar de ver ese conteo de células, ¿no? Y ver realmente si realmente estamos viendo una diferenciación en los cortes de ojos que estamos haciendo, transversal y longitudinal, para ver si existen esas diferencias en las capas de los ojos. Lo que está reportado son estas capas, la capa ganglionar, viéndola de aquí para acá, del interior hacia afuera, la capa ganglionar, la plexiforme, nuclear, plexiforme, capa nuclear, capa de fotorreceptores. Estos dos son los que estamos midiendo con mayor precisión, que es la primera, la ganglionar, la de soporte, y esta fotorreceptores, que es donde están los conos y bastones, son las que estamos midiendo con mayor precisión, porque digamos que son las que nos interesan para saber qué es lo que está pasando. El resto parece ser similar. Entonces, para algunas cosas, esta nos sirve muy bien. Podemos contar perfectamente las células, sobre todo de la parte de los ganglionares, pero cuando llegamos a la parte de las capas que no nos interesan tanto, pues estos de los núcleos, sí tenemos mayor confusión. Esto es por tinción de hematoxilina y eosina, pero tenemos ahí un cerebrito ahí que trabaja con tejidos y nos está metiendo un montón de tinciones, y entonces nos dijo, vamos a utilizar la tinción de Hosch y esta faloidina, ¿no? Y entonces estamos viendo este tipo de cosas que dijimos, oye, se ve bien padre. Aquí no se ve muy bien porque hay mucha luz, pero en realidad aquí para el conteo de núcleos eso está perfecto, ¿no? Entonces ya no nos causa más ruido el resto porque estamos solamente monitoreando núcleos, no tenemos mayor opción, entonces podemos contar perfectamente bien esto. Y eso nos está ayudando mucho para tratar de establecer esto. Estos son proyectos que están en curso, ¿no? Y creo que ya no les voy a hablar de esto, ya no tengo tiempo, ¿sí? Vamos a dejarle aquí para que ya me lleve un buen. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor. Y tenemos 5 minutitos de preguntas. Si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, adelante. Les dije que al final les voy a pasar la publicidad de esto para el que quiera. Oiga, doctor, disculpe, en relación a lo que dijo sobre las crías, que a lo mejor las madres pudieran estar esperándolas para guiarlas, esto es en tortugas de agua dulce, no en las marinas. No, en las marinas es más difícil porque los sitios en las tortugas del Amazonas pueden estar ahí forrajeando sin problemas. Pero aquí las tortugas se van a la parte de arrecifes. Una vez que depositan los huevos,
pues tienen que irse a comer porque tienen mucho tiempo sin comer, porque los huevos utilizan la cavidad abdominal, entonces no comen, ¿no? Entonces tienen que ir inmediatamente, se van a los arrecifes, ¿no? Entonces es más difícil. Están con los estudios satelitales, en donde están viendo la migración y el movimiento de las... Estamos viendo movimientos migratorios cortos, porque estamos poniendo placas satelitales en tortugas, sobre todo lora y en verde. Estamos poniendo placas satelitales para ver movimientos, pues más o menos cortos, ¿no? Es muy caro el procedimiento, estamos poniendo 5 placas y ya es mucho, ¿no? Porque en realidad cada placa cuesta mucho. Sí nos va a dar información relevante, pero estamos haciendo eso, sí. Y otra cosa importante es que podemos también saber cómo está moviéndose también por satélite, podemos ver las condiciones de clorofila A de diferentes sitios arrecifales. Y con las condiciones de clorofila A podemos saber dónde hay, por ejemplo, mayor cantidad de plancton o de fitoplancton, más condiciones de medusas, etc. Y creo que eso también nos puede dar una idea hacia dónde se están yendo las tortugas, ¿no? Sí, hay un mundo, ¿no? Es interesantísimo. Gracias. Una segunda parte, pues... Con respecto al experimento de olfato de tortuga para elección de como playa, ¿se tomaron en cuenta como la playa sana? O sea, si no había tantos contaminantes, o fuera de que llega a tortuga o no, caracterizar esa parte de contaminantes para ver si también las tortugas podían preferir una playa más sana o arena más sana. No, no lo hicimos. Lo que hicimos fue simplemente tomar arena de los nidos donde nacieron las tortugas en una u otra playa, ¿sí? No hicimos el análisis químico de contaminantes de las playas. Entonces, simplemente donde habían nacido, ¿no? Sí. Yo me quedé pensando, ¿no?, sobre este problema de los campamentos tortugueros, ¿no?, donde retienen a las tortugas y eso a la larga, pues, sí puede afectar o sí, bueno, está la especulación, ¿no?, de que afecta su desarrollo. Entonces, como estas buenas intenciones, ¿no?, que a la larga, pues, pueden ser contraproducentes, ¿no? Desde tu perspectiva de especialista, ¿qué es lo que debería de hacerse al respecto? ¿Cómo se podría...? Está la normatividad, o sea, no hay mucho que hacer. Lo que hace falta es mayor vigilancia, inspección y vigilancia. La normatividad existe y son cosas prohibidas, ¿no?, que no lo aclara perfectamente la norma. Simplemente que pues, les conviene. Lo que habría que ver aquí a buscar opciones, pero se hicieron cantidad de reuniones previas a la normatividad, donde cada uno de los campamentos expuso el porqué, sus condiciones de tener un campamento, porque muchos campamentos, la gente que los cuida no reciben un salario, ¿sí? Y eso ya es un problema. El gobierno del estado tiene algunos campamentos y hay una persona, a veces 2, que reciben un salario y ellos tienen que hacer cargo de todo. Pero la mayoría de los campamentos tienen gente de las comunidades y la gente de las comunidades no reciben un salario. Y ellos lo hacen por su cuenta, dicen ellos, por el amor a las tortugas, ¿no?, por mantenerlas. Pero si de repente ellos ven una posibilidad de tener un ingreso por eso, pues no lo van a dejar pasar tan fácilmente, ¿no? Y las autoridades pues no les apoyan mucho en eso. A veces dan unas becas, pero no hay esa planificación que realmente te diga, vamos a meterlos a un proceso salarial, ¿no?, para eso. Entonces sí es un problema, ¿no? Oiga, doctor, perdón. Pero es que tenía... Yo tengo una pregunta. Considerando que la playa es un sistema hidrodinámico que se mueve y cambia vertical y horizontalmente y tiene aportes del mar y de tierra, y los huevos, como todas las especies que incuban estos tipos de condiciones, pues también es un sistema hidrodinámico que aparte de oxígeno aporta nutrientes. ¿No crees que es muy pequeñito el tamaño de la muestra? Sí, totalmente, que es lo que les decía. En principio es muy difícil tener muestras grandes para algunas cosas, ¿no? Entonces necesitamos forzosamente incrementar esto. Antes no podíamos, ahora ya tenemos más opción de manejar. Porque ahora no te dejan, bueno, la normatividad actual no te deja ni agarrar las tortugas con la mano, ¿no? Tienen que soportarlos en charolas, con guantes, etcétera, ¿no?
Entonces, hay muchas cosas que ya no lo puedes hacer tan fácilmente, ¿no? Pero sí, tienes razón, y por eso hay muchas cosas que la N no te permite tener las conclusiones adecuadas. Por eso algunas revistas no te las publican, inclusive, ¿no? Te dicen, no, necesitamos una proporción mayor de esfuerzo, ¿no? Y tienes razón. Y yo pensé que ibas a irte más a la parte de esa dinámica, no permitiría a las tortugas llegar a oler lo mismo que tenían cuando eran chiquitas, ¿no? Que en realidad tienes razón. Y por eso sería un aporte más al pensar que no huelen a ellas mismas, huelen a tortuga, ¿no? En general. Pero sí, tienes razón. Ahora sí. Ahorita toda la problemática que está habiendo en el Caribe, y ahorita ya la península de Yucatán, no sé si esté llegando a Veracruz, con respecto a lo del sargazo. Está habiendo una situación muy difícil. Las tortugas están tratando de salir a nidar, no pueden brincar esas dimensiones de algas, y las que sí brincaron y anidan, ahora las tortuguitas que hayan crecido, el que se regresen al mar, se enredan en las algas. Entonces, yo platicaba con unos biólogos de Cancún y decían que estaban tratando con maquinaria quitar una franja de sargazo para que pudieran tener pues, un puente, un camino para poder accesar al mar. Pero al meter maquinaria no compactan la arena y entonces modifican también la cuestión de eclosión de los huevos. Sí, pero también si no lo hacen, pues, ¿qué va a pasar, no? Entonces, realmente es un arma de dos filos, ¿no? Pues entonces tienen que equilibrar ahí qué es lo que va a pasar. Sí, es un problema. Sí, es un problema. ¿Y a Veracruz no llegaron? No. Hay un montón de derrames a cada rato, ¿eh? Sí. Derrames hay todo momento. Y en el río, pues a veces no son en el mar, son en el río, pero llegan al mar, ¿no? Pues pasa. Con respecto a lo de la liberación de las crías, mencionaba que es bueno liberarlas en la mañana o en la noche, pero su estado de frenesí de las tortugas dura aproximadamente 8 horas. Si nacen en la mañana y nos esperamos hasta la noche, no, si nacen en la mañana hay que liberarlas en la mañana. No, por supuesto, bueno, pero si nacen al mediodía, 2 de la tarde, cuando el sol difícil, está un poco más alto. Pero si nos esperamos hasta la noche... No nacen al mediodía. Es muy rarísimo. O sea, lo menciono porque un caso. En caso de que nacieran en la tarde. O sea, ¿cómo esperarnos de la noche si su estado de... No, las tortugas tienen esa particularidad de son inteligentes. No nacen al mediodía. Imagina, sería realmente mortal para ellos nacer al mediodía. Salen, pero sí, pero no. Salen, esperan, y por eso les digo, se quedan ahí, esperan a que las condiciones de luz y humedad sean más bajas. No salen al mediodía. Encontrar un nido de tortugas al mediodía es muy raro. Lo más temprano que hemos encontrado quizás sean 4 o 5 de la tarde, 5 y media de la tarde, que pueden empezar a nacer, pero no, entre las horas de las que serán 11 y 3 de la tarde, no vas a encontrar unas tortugas naciendo, ¿verdad? Entonces, por eso tienes que estar cerquita de la noche. Estamos hablando de los campamentos, ¿no? Y los campamentos, pues seguramente ahí luego hasta los rascan ellos. Cuando ven que están pasando las fechas de nacimiento, ellos los rascan, porque puede pasar, como son nidos que no hicieron las tortugas, sino que lo hicieron ellos, puede pasar que no lo hayan hecho bien, que lo hayan hecho mal, y entonces ellos en los corrales van y rascan el nido. Cuando llega la fecha, rascan para ver que hay tortugas ya a punto de nacer. Y luego lo que hacen es que como no pusieron la capa de arena que la hembra puso, sino que pusieron más, entonces puede ser que ellos hayan metido un error ahí, ¿no? Entonces por eso van a cada rato y cuando llega la fecha empiezan a rascar para buscar. Entonces es cuando ellos pueden liberarlas, ¿no? Bueno, pues le damos las gracias al doctor Morales Mavín. Gracias. Y los esperamos el próximo 4 de septiembre con una plática muy interesante, seguramente a muchos los va a atraer, que es la biología y comportamiento del lobo gris, a cargo de Jorge Servín, un especialista de la UAM Xochimilco. Entonces los esperamos el próximo 4 de septiembre y nos vemos. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Encantado de estar aquí. Tenemos todo el ponche que le dimos con su